Hola, buenas tardes. Vamos a esperar un momento para dar inicio a la presentación de hoy. Ya me estoy comunicando con José, que está a puerta de entrar a la sesión. Hola, buenas. ¿Se me escuchan? Hola, hola. Hola, ¿cómo están todos? Ahora damos la bienvenida a todos. A todos ahora sí. Que tengo una muy mala señal, estoy aquí. Tengo una muy mala señal, entonces voy a tratar de estar estable. Saludo a todos. Andrés, César, Diego, Manuel, a los dos Manueles, Núñez y Navarro. Y también a Jaime ahí que está desde... ¿De dónde está Jaime? Desde de Punta Arenas. Jaime nos hace la pregunta si es que es posible hacer la grabación de esta Problema. presentación y después hacerla. Él tiene un canal de YouTube y él la publica por ahí. No sé si tú tienes No hay ningún algún problema. problema. No hay ningún problema. Perfecto. Y después, eso igual también vamos a hacer después la grabación y después la vamos a tratar de compartir dentro de cómo se llama, de nuestros canales. Pero principalmente la idea es juntarnos. Vamos a tratar de grabar ahora la sesión. Estamos esperando, yo creo que ya no amerita esperar más. Estamos en 5 minutos, así que vamos a dar comienzo a la grabación. ¿Ya? Esta reunión está siendo grabada. Perfecto. José, bienvenido a todos a la sesión de hoy día. Hoy día es 13 de julio del 2021. Damos la bienvenida a todos los participantes que se han sumado el día de hoy. Hoy día tenemos una presentación de José Cosculluela. ¿Está bien pronunciado, José? Sí, dame un segundito que estoy teniendo algún problemita con la conexión. ¿Me escuchas bien? Sí, Vale, dame un sí, segundo. escuchamos bien. Dice que me ha sacado. A ver, perfecto. Te tengo que hacer... Espérame un momento, déjame revisar. Muy bien. Te voy a dar para poder compartir pantalla. Muy bien. Espera, voy a ver dónde me comparte. Voy a tirar la presentación y así compartimos la pantalla en la que estemos. Perfecto. Antes de comenzar, vamos a dar el inicio a la sesión de hoy. Le solicito a las personas que puedan tener su micrófono apagado y que al final veamos el tema de la ronda la ronda de preguntas. Hoy día comenzamos vamos a empezar a admitir a las personas. Es la sesión del 13 de julio del 2021, como les venía mencionando, más que nada rescatar y resaltar los ejes de trabajo que tenemos actualmente. Espera. ¿Sí? Que son los ejes de trabajo que hemos involucrado. Antes teníamos 4, hemos sumado uno que se denomina contribuir. Pero nuestro propósito de esto es una red de profesionales, como lo habíamos mencionado. La idea es poder difundir, colaborar, promover, hacer networking entre todos los que estamos acá y poder provocar el conocimiento. Y finalmente nuestro propósito, y quiero invitarlo a contribuir, que es lo que estamos haciendo todos. Todos hemos pasado por presentaciones, ahora le toca a José desde España. Y agradecemos un poco la invitación, digamos, que nos haya permitido entregar su ¿cómo se llama? Su presentación. José Cosculluela, ingeniero, gerente de Construsoft España y Latinoamérica, especialista en soluciones BIM para la industria de la construcción. Y aquí está la presentación que se llama VDC, Virtual Design and Construction, para elementos prefabricados, ejemplos europeos de elementos prefabricados. Así que te dejamos para que puedas hacer la presentación, José. Vamos a dejar de compartir. Ahora te doy para que puedas compartir. Adelante, José. ¿Cómo estáis? Gusto en saludaros. A ver si aparezco, que tengo el fondo virtual y no sé por qué no me va la cámara ahora. Pucha, que está. Estás invisible todavía, José. ¿Eh? Estás invisible, sale Sí, el fondo, pero es no, un problema que tengo con la cámara ahora mismo, por eso he tenido que reiniciar el compu. Dame un segundito y arrancamos de buena manera. José, te va a desconectar. Ahí apareciste. Ya está, ya está. Bueno, esto pasa en todas las presentaciones, ¿eh? Esto, en el último minuto, cuando tienes a la gente esperando, se cae el sonido. Vale, vamos a compartir la pantalla.
compartir pantalla. La pantalla número 2 y enseguida veréis de momento el escritorio, no pasa nada. Ahora lanzo la presentación por allá y me decís si la veis bien. Sí, A ver. estamos viendo la pantalla. Sí, ahora veis a fondo completo. Perfecto. La introducción, ¿verdad? Te dejo Muy todo bien. el mando para que nos haga la presentación, José. Bienvenido y muchas gracias. Gracias, Dani, gracias, Volte. Bueno, gracias a todos. La verdad es que hoy me parece una presentación más entre amigos porque casi todas las personas que están en el grupo nos conocemos, o sea que no me quiero dejar a nadie. Saludos para todos. A ver, yo espero que esto sea una montaña rusa, la presentación de hoy, y que empecemos muy convencidos, luego tengamos una crisis existencial y acabemos con todos de nuevo convencidos. El eje va a ser estudiar el prefabricado y después cómo la metodología BDC calza como un guante con el prefabricado. Así que vamos a empezar por lo que sería el índice. En el índice veis que vamos a hablar de una pequeña presentación, vamos a poner la pantalla aquí, una pequeña presentación de lo que es la empresa en la que trabajo desde hace muchos años, 23. Después veremos algunas referencias de clientes. Luego veremos un pequeño vídeo de un prefabricador y analizaremos cómo trabaja un prefabricador. Después, como os digo, tendremos que tener una caída brusca de la emoción, o sea, ¿qué está pasando? Si vamos tan bien, ¿cuál es este contrasentido que nos presenta ahora? Y a partir de ahí vemos el ejemplo, veremos en el marco BDC y por último, ejemplos de Europa. Bueno, muy rápidamente, Construsoft es el territorio que veis ahí en azul, somos el mayor distribuidor de Tecla en el mundo. Tenemos varios miles de licencias, somos el distribuidor más grande en territorio y también en número de licencias y llevamos 25 años en la distribución de Tecla en exclusiva. Y bueno, somos distribuidores de software, hacemos consultoría, formación y soporte técnico, solo para ponerlo en contexto. Todas las experiencias de las que voy a hablar básicamente son de clientes nuestros de algún producto. Aprovecho para que aquellos de vosotros que queráis visitar la página de e-learning de Construsoft y si tenéis interés en alguno de ellos me lo comentáis. Veréis que os he seleccionado los cursos más relacionados con lo del PRICAS que estamos hablando y también con estructura de acero, pero si tenéis y Trimble Connect. Y en cuanto a los productos que más se relacionan con lo que sería la presentación de hoy, Tecla obviamente, Tecla PRICAS, líder mundial absoluto en todos los países en los que lo distribuimos. Después hay un software de cálculo también para cálculo de elementos prefabricados, un software de gestión de la planta prefabricada y por último también un software de planificación muy importante en cuanto a línea de balance y Trimble con el Command Data Environment. De todos hablaremos un poquito, aunque no es para nada el tema es hablar de software, sino de qué hacer con el software. O de qué hacen los clientes, sea con nuestro software, pero no, nuestro software no es el único del mercado. Sí es el líder absoluto en prefabricado, pero no es el único. Y hay otros clientes que también funcionan con otros software. De hecho, como os digo, hay muchas referencias. Vamos a ver algunas. He seleccionado unas poquitas de diferentes partes del mundo. Creo que no hay ni 3 del mismo país, pero bueno, no iba a poner... Hay como varios centenares en prefabricado y he seleccionado algunos que son también de la región, como Smith en Uruguay, está Tensacon también en Chile, Precoa en España, etcétera. Pero bueno, como os digo, he seleccionado básicamente una por país para dar una pincelada. Y ahora, cuando hablamos de prefabricado, y luego hablaremos de las bondades, mirad, aquí vamos a ver un vídeo bien intuitivo en el que en el London City Island, en Londres, se construyeron varios edificios de prefabricado. Veis que en la parte izquierda veréis que aparecen los edificios de prefabricado. Y luego en el centro van a empezar a construir desde ya, desde este mismo segundo, una construcción tradicional. A la izquierda siguen creciendo de manera rapidísima los de prefabricado y en la parte derecha todavía no han empezado a construir 3 edificios de prefabricado. Parte derecha ya veréis alguno en rojo. Ni siquiera lo han iniciado, ahora lo inician. Y en la que es central, en esta que sería tradicional, ya llevan trabajando. Y como veis, mientras que en la tradicional, pues lógicamente van al ritmo lógico de la tradicional, fijaros la diferencia en desempeño que tienen las construcciones prefabricadas que vamos viendo en el fondo y en el margen derecho del London Island, algunas que todavía no se han iniciado y que acabarán muchísimo antes
que la de tradicional, ¿eh? ¿Veis? Ya empiezan a emerger estos edificios que os decía que tomemos como, ya no me fijo en el de la izquierda, que ya está prácticamente, que está muy avanzado, sino los de la derecha que están empezando a construir en prefabricado. Como os decía, la parte central llevaba mucho delantera en cuanto al inicio de la construcción. Y yo creo que este es un ejemplo muy ilustrativo en el que una imagen vale mucho más que mil palabras, y veremos cómo ve al fondo este edificio en azul que están poniendo al cerramiento la fachada, y de la misma manera estos edificios que os decía, el edificio colorado y también este edificio a la derecha, en el que se ve la diferencia, ya veis, la diferencia en cuanto a la velocidad de prefabricado versus tradicional. Fijaros todo lo que se ha construido en prefabricado. Estos mayoritariamente lo estaban construyendo unos clientes nuestros de Holanda, que exportan muchos de los productos al Reino Unido. Entonces, como veis, esto era para hacerlo una introducción muy ilustrativa de lo que es la diferencia prefabricado versus tradicional. Vamos a ver tipos de proyectos. Hemos visto unas referencias, 1 o 2 por país, para no hacer la lista muy extensa. Y ahora vamos a ver tipos de proyectos. Hemos visto la velocidad prefabricado versus tradicional. Y ahora vamos a ver para qué tipos de proyectos estaría indicado el prefabricado. Bueno, pues yo diría que independientemente de cualquier tamaño de proyecto y para cualquier tipología de proyecto. Hemos empezado con viviendas para que fueran, para decir, de menos a más, de distintas, y luego vamos viendo edificios comerciales de mucho mayor tamaño, también puede ser edificios públicos, estadios, edificios industriales y también de infraestructuras. Entonces, independientemente del tamaño, y también vamos a ver por diferentes tipologías, como pueden ser para los que normalmente las personas que no conocen tanto el prefabricado, cuando se imagina el prefabricado, muchas veces tienden a pensar más en un edificio industrial, en un edificio rectangular, industrial, sería esta tipología. Que esta tipología se lleva haciendo muchos años y con un gran éxito. Pero, como os digo, es para muchas diferentes tipologías. Por ejemplo, obra civil. Aquí vemos algunos ejemplos de obra civil. Veíamos antes, ahora hemos mezclado lo que sería un edificio de parkings con estadios también, para ver diferentes tipologías. Y ahora, por último, creo que eran escuelas, sí, edificios de oficinas y escuelas. Así que, como veis, vemos que sirve, es perfecto para diferentes tipologías y diferentes dimensiones, diferentes tamaños. A partir de aquí, nos vamos a centrar en otro ejemplo de uno de nuestros clientes. Y en este ejemplo, nuestro cliente nos comparte, es un cliente holandés también, os decía que íbamos a mostrar ejemplos de tipologías en Europa, y quiero que veamos cómo sus instalaciones, fijaros todos los elementos estocados que tienen ya. Fijaros cómo ellos pueden adelantarse a lo que sería la necesidad de lo que le está pidiendo el terreno. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, en este caso, son grandes usuarios de Tecla, y cómo tienen el modelo y todas las planillas de fabricación que salen de él, y cómo del modelo también lo conectan a máquinas. En este caso serían las máquinas italianas Progress. Os voy a contar una anécdota. Yo he estado en esta empresa 5 o 6 ocasiones, y ahora veréis que parece que no haya nadie. Es que realmente, cuando entras en la planta, te parece que no hay nadie. Y así os diría como anécdota, que yo creo que si lanzan una moneda en el otro extremo de la planta, lo escucharíais. Es absolutamente industrializado. Veis que no vemos a ningún operario, y aquí estamos viendo las máquinas Progress para el tema de la encerradura. Y está, fijaros, no es que estén en la pausa del almuerzo, no, es que prácticamente no hay personal, y cómo van llevando toda la logística y todos los avances de todos sus materiales. Y lo que veíamos ahora, pues están estocando las fachadas que, como veis, están absolutamente finalizadas, con la ventana, el balcón, la barandilla. Tienen incluso robots para colocar, hemos hecho incluso desarrollos en el software para colocar todas y cada una de los ladrillos. Es como un robot que va posicionando los ladrillos en la fachada. Entonces, como veis, esto sería, quería primero adelantar lo que era, adelantarlo, en vez de hacer como dos fases diferentes, que fuera uno
BDC, prefabricado y luego ver ejemplos en Europa, ir alternando. Entonces hemos visto, como resumen de los primeros minutos, hemos visto la diferencia de velocidad de prefabricado versus tradicional. Hemos visto también esa instalación tan automatizada, esta industrialización de la fabricación, de este ejemplo del cliente holandés Builders. Y ahora vamos a empezar a adentrarnos en lo que sería el marco BDC, que estoy seguro que todos vosotros, después de las sesiones que ha habido ya, pues conocéis sobradamente, en el que está el objetivo del cliente, el objetivo del proyecto y luego los tres grandes bloques como son ICE, la ingeniería concurrente, como es BIM y como es PPM. Entonces, si hablamos de los diferentes actores que pueden participar, los diferentes actores, si miran el marco BDC, pues por ejemplo, el constructor, voy a volver a la anterior, pues nos estaríamos quizá posicionando en esta parte. Perdón, vale. Y es, pues, por ejemplo, reducir el coste, el tiempo, el riesgo. En cuanto a la constructora, el propietario, la propiedad del mandante, si hablamos en terminología chilena, pues estará pensando más en la calidad, en reducir el coste y también en el mantenimiento posterior. Entonces, ¿cómo cada uno de los diferentes actores, y seguro que los que asististeis a la presentación de Felipe, yo no la pude ver, pero él es un ejemplo en el que uno de los participantes del proyecto, como podría ser en este caso el prefabricado, consigue impactar mucho en lo que sería el proyecto, pues reduciendo errores, haciéndolo construible, con un PPM que se pueda complementar perfectamente a la constructora y, lógicamente, aumentando lo que sería la seguridad y la calidad. Entonces, aquí nos estamos adentrando ya dentro del marco que conocemos de BDC. Si pensamos en la parte, volvemos a centrarnos en el prefabricador, Y entonces, cuando estamos en este prefabricador que puede utilizar, en el que esa parte BIM, que sería parte de lo que estaría dentro del marco, ese modelo le puede servir le puede dar muchísimos grados de información. Pues aquí en este caso, el modelo Tecla, pues puede estar incluso empezando ya desde un proyecto incluso hasta de factibilidad, luego veremos algún pequeñito ejemplo, y nos puede apoyar, lógicamente, en cuantías, en 4D, en animaciones, lógicamente, aunque hemos visto algunos ejemplos que eran más rectangulares, mi experiencia después de muchos años es que el prefabricador cada vez le están exigiendo, y lo hace con mucho éxito, formas mucho más singulares. Mucho más singulares. Y a partir de ahí veis que hay conexiones, que de hecho, independientemente de cuál fuera el ángulo, se adaptaría perfectamente, no es ningún problema. Y desde el modelo, como hemos visto en el ejemplo de Builders, que podamos tener la cantidad, la geometría, los planos generales de aprobación, la conexión a máquina que hemos visto y el tema de la planificación, el schedule. Si seguimos pensando en un prefabricador no existe el margen de error. En un prefabricador es imprescindible que el modelo sea construible. Es imperativo. No puedo dejar, o sea, ellos, poco también en la línea de lo que está haciendo Felipe, nuestros clientes en prefabricado, todos tienen que tener un modelo perfectamente definido, con un lot, lógicamente, que no baja del lot 400, y a partir de ahí, como comentábamos antes y como hemos visto en el ejemplo, pues que de ese modelo estemos llegando. Como estos ejemplos os los quería mostrar porque veréis que se parecen imágenes viejas, y es que la imagen de arriba y la imagen de abajo, que se están moviendo las películas, las dos tienen más de 15 años. En este caso también es otro ejemplo del norte de Europa, en el que incluso se muestra aquí cómo van parando el tránsito porque está llegando el elemento prefabricado, y este elemento prefabricado, fijaros lo que sería que no funcione bien, con todo lo que supone a nivel logístico, con el tiempo que tiene que estar en el molde. Si, por ejemplo, nos fijamos en Chile, por ejemplo, y pensamos en un elemento prefabricado que tenga que viajar de una comuna a otra, con el tema del transporte especial, con el tema de los carabineros que tienen que cambiar cuando cambia de comuna, etcétera, pero en el norte de Europa, donde la densidad de población es muy grande en muchos países,
esta logística es absolutamente primordial. Y, lógicamente, el modelo no puede contener errores. No puede contener errores. Aquí no es como una estructura de acero que puedo cortar y soldar y lo podría arreglar, aunque los clientes de acero también son clientes que hacen un modelo perfectamente definido, pero pueden tener un pequeño margen de corrección que no existe en el prefabricado, del que el modelo tenga que salir toda la información. Entonces, a partir de ahí, si nosotros pensábamos en, vamos a ver cómo van calzando VDC y prefabricado, que decíamos que están perfectamente alineados, ¿eh? Cuando dicen que es que el modelo sea construible, que sea seguro, que esté en coste, pues bueno, que si nos vamos fijando en construible seguro, pues lógicamente este ambiente es mucho más controlable, no voy a tener que parar tampoco por inclemencias meteorológicas, es mucho más seguro. De la misma manera, el control de materiales, la dosificación, pensaba que había puesto un ejemplo de una máquina de dosificación, hace que también la calidad sea absolutamente constante, ¿eh? Con lo cual, volvemos a estar en el término de calidad del que hablamos en el objetivo de cliente. Vamos a adentrarnos todavía más en el mundo del prefabricador. En el mundo del prefabricador hemos visto que cada elemento, diríamos que tiene su nombre y apellidos. Aunque haya muchas piezas que sean iguales, igualmente tendrán un número de control para poder saber exactamente cuántas de esas 25 piezas iguales o cientos de losas alveolares que pudieran ser iguales se van a fabricar, cada una con su nombre y apellidos. Y también merece mucho la pena el pensar que, viendo esta imagen tan ilustrativa, es mucho más sencillo modelarlo y darle el paso a las otras disciplinas. Esto lo podríamos rebajar de manera muy sencilla cuando está fresco. Entonces, por eso la idea de que la compatibilización también es un elemento primordial para el prefabricado. Si sigo pensando en el prefabricado, todos los prefabricadores tienen diferentes tipologías de máquina y fijaros con todas las diferentes tipologías que se puede conectar. Esta también es una imagen que tiene, yo os diría que debe tener entre los 15 años, 14 o 15 años. Bueno, sigamos pensando en el prefabricador. El prefabricador tiene un proyecto y en ese proyecto tiene un montón de elementos. Pero es que no solo tiene un proyecto, tiene un montón de proyectos. Y además, todos los proyectos tienen revisiones. No hay ninguna obra sin revisiones. Eso, los que nos dedicamos, bueno, todos vosotros lo sabéis perfectamente. Entonces, si todos ellos tienen multitud de revisiones, entonces empieza la importancia del dato. Nosotros nos gusta hablar mucho del dato. Este dato que me sirve para conectar a máquinas, pero también para planificar mi producción. Entonces, ese dato, ese dato digital que tengo que poder reutilizar para las diferentes vertientes de la empresa de prefabricado, para mantener la producción en orden, para saber cuándo tiene que entrar en producción. Aunque hemos visto que estos prefabricadores tenían una gran cantidad de stock, pero igualmente han de tener muy bien contemplada la logística. Realizar infinitas simulaciones. ¿Y si me entra otro proyecto? ¿Y cómo puedo adelantar, retrasar las diferentes partidas que tengo de mis elementos? Planificar también las armaduras, pero no solo las armaduras, los moldes que tengo para las columnas, para las vigas, las pistas donde haré las losas, las mesas, donde puedo hacer los paneles. Y ellos incluso, como habéis visto, también pensar en el patio, en el transporte. Cómo tener toda su capacidad en un calendario. Entonces, es imprescindible para ellos, es absolutamente primordial su planificación y su gestión de recursos. Entonces, pensándolo de esta manera, tenemos la planificación que va a planta, en la que tienen que tener absolutamente pensada cómo va a ser toda su producción, la que tienen planificada, la que no en función de transporte, obviamente cómo la van a mandar a sus máquinas y toda su logística. Os muestro algo ilustrativo, es una de nuestras soluciones, en este caso tesis, pero para que veáis cómo ellos van pensando en todo lo que tienen que planificar, en los estatus diferentes de cada una de las obras y cómo los elementos diferentes, en este caso, van a cada una de las pistas. Voy a adelantarlo más, pero y cómo lo van planificando todo, luego ya harán, pues que lógicamente optimizan según la geometría, según estos ángulos, para que puedan optimizar más las diferentes pistas, pero es una labor absoluta de planificación. Vamos a seguir. Hasta ahora acaba la primera fase, la fase que podríamos hablar de, como estamos entre amigos, le vamos a llamar de subidón.
prefabricado es la bomba. Fíjate el vídeo del London Island, fíjate lo bien que trabajan los La grabación se ha detenido. ¿Cómo tienen la digitalización? Pensar que hasta aquí hemos visto muchísimas bondades y todas ellas absolutamente ciertas. Pero vamos a ver cómo un estudio, y me gusta este estudio de Chile, que se hizo en Chile, de P&G, Business Improvement, que se llama, y os invito a que lo reviséis, Ferrari en camino de tierra. Este estudio Esta reunión está siendo grabada. Lo estudiamos en 2018 y nos impactó. Viene a decir exactamente lo que hemos dicho al principio de la presentación. Pues que tremenda reducción de tiempo, lo que hemos visto en el primer vídeo, que también en términos de calidad, cómo es muchísimo menor el tiempo de correcciones y determinaciones que hacen falta, que requieren versus el sistema tradicional. O sea, me vais a disculpar, voy a poner aire acondicionado porque me imagino que los que me escucháis no tenéis tanto calor, pero aquí en España está haciendo un calor de 1000 demonios ahora. Y aquí vemos lo mismo, otros del punto 3 de los beneficios que he sacado de ese estudio, lo mismo, que es los rendimientos. O sea, está absolutamente, hasta aquí, todo nos está marcando lo que habíamos visto en los vídeos. Hasta aquí todo bien. Sin embargo, hay una conclusión que viene a decir que el problema no viene tanto determinado por el sistema industrializado, sino por cómo se integra este sistema industrializado con otros sistemas tradicionales o artesanales. Viene a decirnos en realidad, me falta el último slide, ya lo completaré, pero viene a decirnos, de hecho, lo que dice el estudio es que no se ven en muchos proyectos mejoras significativas al utilizar el sistema industrializado. Ya os he dicho, íbamos a empezar con un subidón, ahora estamos en momentos sorpresas, ¿cómo puede ser? Con lo que hemos visto. Y ellos nos dicen, ojo, porque hay que ver cómo se ensambla este sistema. Nosotros hicimos una propuesta, hicimos una propuesta en Chile al ver este estudio y nos pusimos a estudiarlo. Hicimos una analogía con un GPS, con un GPS. Entonces, el GPS de un coche nos analiza datos y nos da certidumbre. Oye, mira, si sales de esta calle, si sales de Providencia y te vas a Las Condes y vas por Costanera, etcétera, vas a tardar tanto. Te lo va diciendo en función de la hora, del tránsito. Entonces, él analiza data y nos da certidumbre. Eso es lo que más nos da. Entonces, ¿qué decíamos? Es importantísimo, o sea, todos los elementos que hemos hablado de bondades del prefabricado no solo son ciertos, sino que son absolutamente ciertos. Pero para el impacto sea máximo y la productividad crezca, como en otros sectores, siempre nos dicen, oye, la productividad de la construcción sigue flat cuando en otros crece. Ahí es donde tenemos que pensar en una estrategia de industrialización. Entonces, nosotros lo que proponíamos era, tenemos que dar certidumbre de reducir riesgos y buscar una estrategia. Y fijaros que es un poco, muchas constructoras también te dicen, el BIM no es para mí, o BDC no es para mí, el modelo es solo para coordinación, esto no es para mí, es para arquitectos. Y en realidad la idea es que tiene que haber una planificación, una simulación y un pronóstico. Pues ojalá utilizar herramientas como Monte Carlo, y ojalá hacer diferentes simulaciones y ver con qué retraso estoy y qué elementos correctivos, cómo utilizo mis buffers de la mejor manera, cómo utilizo mis holguras de la mejor manera. Y la idea es que tenemos que monitorear en todo momento para que se puedan cumplir con los resultados esperados y que esa estrategia de industrialización, que no paremos al prefabricador, sino que lo potenciemos, que no le hagamos, que sepamos exactamente qué día y qué hora, como veíamos en el ejemplo de Holanda llegaba ese panel, pues que podamos ensamblar muy bien lo que pasa en terreno con lo que pasa con el prefabricador, que ese prefabricador a su vez tiene que pensar en todos sus proyectos, como hemos visto en slides diferentes, para que calce perfecto su planificación con su transporte. Ahí
Ahí es cuando impactamos de manera absoluta. Y ahí BDC va a tener mucho que decir. Ya, como me imagino que todo estaba esperando, BDC va a tener. Entonces, la idea, pues en este caso, en 2 ejemplos, hemos hecho un ejemplo con Cantauco y otro ejemplo, pero 2 ejemplos que han sido absolutamente increíbles, la reducción de tiempos y de costes que hemos tenido con la constructora chilena, y el análisis en las que hemos analizado por línea de balance y hemos buscado cuál era, junto a Boris Naranjo, cuál era la mejor estrategia de industrialización. No me voy a entretener mucho, pero aquí utilizando línea de balance y todas las holguras, y cómo hacemos diferentes simulaciones, y esto es lo que realmente nos va a hacer que esto, más una perfecta coordinación con el prefabricador, consigamos estos resultados. Entonces, me he pasado uno. Como os digo, es el tema voy a adelantarme un poquito porque vamos un poquito retrasados. Y ahora nos vamos a un enfoque global. Hasta ahora veis que nos habíamos hecho un enfoque más local, el enfoque del prefabricador per se o el enfoque del constructor o del mandante. Y ahora, en este ejemplo, he intentado ensamblar los diferentes, el marco, lo que todos los que os vayáis a certificar. Yo estuve de mentor con Felipe, obviamente, en la 4ª certificación. Y, de hecho, os comento algo de los 120 proyectos que se estaban haciendo, los 120 participantes, gente de mucho nivel, que estuvo en la 4ª certificación, solo había 5 que incorporaban prefabricado. Hice una revisión de todos ellos, había uno muy destacable que lo hacía exactamente como creemos que se tiene que hacer, pero solo 5. O sea, en la región hay muchísimo margen de aplicabilidad, obviamente de BDC, y de aplicabilidad de prefabricado. Entonces, aquí vemos, lógicamente, el objetivo de cliente, objetivo de proyecto, y el BIM, cómo nos puede ayudar, como hemos visto, desde diferentes puntos de vista. Y después también la Sessionize, en la que esa Sessionize me va a ayudar también para todo el tema de constructibilidad y logística y montaje. Fijaros, en las que constructora hable con prefabricador, de manera que converse bien y calce perfectamente lo que hagan ambos. Y el PPM, bueno, PPM, yo soy un fanático total. Nosotros hemos cambiado Construsoft por entero desde que me certifiqué hace unos años. El PPM es el elemento, quizá parece el más aburrido porque parece más entretenido una Sessionize, es más visual el BIM, pero el PPM, esa reformulación del proceso productivo, y aquí viene la clave, mediante una introducción temprana de prefabricados, seguro que Felipe os habló algo parecido también desde su punto de vista, desde un modelo construible y con logística, en la que podemos tener ahorros tremendos. Y ahora lo veremos. Fijaros, he hecho voy a marear, a ver si... Ahora, fijaros, este proceso tradicional, lo que vamos a llamar que podría ser un PPM tradicional, en el que aparece la ingeniería, el prefabricador, el constructor y especialistas, y fijaros que está entrando el prefabricador muy tarde, casi cuando hemos acabado diseño, preconstrucción, entra muy tarde, muy tarde. Entonces aquí ya no puede impactar de la manera que impactaría. Lógicamente las bondades están, incluso en esta utilización, yo sería mucho más positivo que lo que comentaba P&G, yo creo que siempre impactaría. Pero, ¿y si cambiamos nuestro PPM? ¿Y si cambiamos el PPM y el prefabricador entra mucho antes? Y con PPM hacia análisis de mejora y logística, análisis del proceso constructivo, que si hay, que lógicamente hace la compatibilización, pero enseguida lo mandamos a que ya entre el prefabricador, que tiene que estar, que debiera estar también incluso con el constructor. De hecho, yo creo que debiéramos tirar un poquito más atrás y entrar todavía antes, pero como muy tarde en este proceso. Fijaros que aquí entra muchísimo antes y debería entrar, incluso, como os digo, en una etapa todavía más temprana. Aquí es donde tendremos una reducción muy grande. Y aquí coincidimos directamente, aquí vamos a coincidir con la importancia del BDC, la importancia de PPM, de ICE, de BIM, la importancia del prefabricado. Y la importancia que os decía también de esta planificación que hablábamos, ojalá con línea de balance, que se ha demostrado absolutamente certera. De hecho, en el norte de Europa se utiliza desde hace muchísimos años. Quizá no es tan conocida en los países de habla hispana, pero que parte que bebe mucho de la filosofía Lean y que puede impactar de una manera increíble. Pero, como veis, esta reformulación, etapas tempranas, donde entra cada uno de los elementos del marco, os los he puesto graficados, y lógicamente aquí entraría
no tenemos el tiempo, pero qué factores controlables, qué métricas voy a utilizar. Bueno, conclusiones. BIM y compatibilización es suficiente. Rotundamente no. O sea, absolutamente no es suficiente, porque yo tengo que llegar al modelo construible. No puedo solo compatibilizar. ¿Que BIM me puede dar certidumbre? Sí, porque, por ejemplo, yo puedo hacer diferentes soluciones desde etapas tempranas. Fijaros, hago una solución, me dice el coste en este minuto, y luego hago diferentes soluciones, y a partir me dice incluso cuál es el elemento más caro de fabricar de todos ellos, y luego puedo hacer otras que ojalá lo utilicemos también desde sesiones SAIS, puedo hacer una nueva solución y esta nueva solución comparar directamente. O sea, ya vuelvo a impactar en el coste, en factibilidad. Esto puede ser un elemento perfecto como ingeniería de valor para AIS. Como hemos visto antes, el tema de modelo absoluto. Sorry que sea tan pesado. Hace muchos años que dando conferencias, siempre los que me conocen de muchos años me dicen, sí, construya como se modeló industrialización. Sí. Esos dos conceptos tienen que estar siempre. Construya como se modeló, modelo con lo suficiente y ojalá que no tenga que haber interacción del ojo humano, que no tengamos que acabar en un plano que se rompe, que se ensucia, sino que tengamos un lot suficiente. Y luego, importantísimo también, como hemos visto, el tema del PPM, el tema de la planificación. Bueno, aquí esto es algo que explica Martin Fisher muy bien en la certificación, pero bueno, en realidad es programa certero, diseño claro, construcción estable, de lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Y por último, para que tengamos un tiempito para poder conversar, os quería enseñar algunos más ejemplos de Europa en los que podemos ver ejemplos que quizá nos sorprendan por la velocidad. Son ejemplos también los que os voy a mostrar, todos ellos que tienen del entorno de, ¿qué os diré? No menos de 10 años. No menos de 10 años. Todos ellos van a estar del entorno de los 12, 13, 14 años. Este es un ejemplo también, un ejemplo holandés, en casos unifamiliares, pero fijaros que tienen aspecto. Cualquiera diría, ostras, esto, una persona que no esté muy metida en el rubro, nunca pensaría que esta casa está prefabricada. Pensaría que es una casa, como dicen, típicamente arquitectónica. Ojo también que, por ejemplo, tenemos clientes en España, os comento uno que se llama Exitu, que es un prefabricador, Cándido Zamora, que está incorporando desde etapas muy tempranas también que el arquitecto trabaje conjuntamente con el prefabricador. De manera que las formas, los espacios, que conversen. Y él nos dice siempre, mira, no tenemos límite, no tenemos límite. Podemos trabajar perfectamente con los diseños arquitectónicos. No tenemos que pensar en el prefabricado feo, gris, no, para nada. Estas casas unifamiliares que vemos aquí, vamos a pasar al siguiente, que se construyen en un día. Que se montan, perdón, en un día. No se construyen, se montan en un día. Aquí vemos el baño prefabricado. Fijaros, si estamos pensando en que lo tengan que hacer en un día, ¿cómo tiene que ser esa logística? ¿Cómo tiene que ser la coordinación montaje, constructora, prefabricador, ¿no? En estos casos igual es directamente la constructora, el prefabricador el que lo haga con el cliente final. Las instalaciones. ¿Cómo se están prefabricando todas las instalaciones? Esto, lógicamente, hace que la calidad sea absolutamente altísima. No tiene que haber un maestro con mucha habilidad para arreglar errores o deficiencias o incompatibilidades o incertidumbres. Aquí fijaros lo que os decía, cómo el prefabricador y el arquitecto lo modelan juntos. Esta casa unifamiliar, ya veis aquí, como ya se va viendo todo el tema de cimentaciones y también con las instalaciones. Bueno, seguimos con los elementos, elementos horizontales, también prefabricados. Las escaleras. Ya pongo en el grupo algunos ejemplos. Estuve en una empresa de Bélgica, Cordel, que tenía una cantidad de escaleras curvas. El patio era cientos y cientos de escaleras curvas de geometrías que uno honestamente hasta que no lo ve no le parece que se puedan prefabricar, estocadas para las diferentes casas.
Bueno, elementos verticales. Elementos verticales que, recordáis que habíamos visto, elementos verticales que habíamos visto que iban con el ladrillo, que os decía que incluso hemos hecho herramientas para que los robots posicionen todos esos ladrillos en el panel, el que iba con el ventana, el cristal. Creo que hay una imagen al final también, pero fijaros también los elementos verticales. Lo vemos aquí. Fijaros que veis que la casa que tenemos, la casa vecina, que pues aquí lo podríamos ver por esta línea divisoria, quizá podríamos pensar por este berenjeno, por esta línea de división entre ambas, pero como son elementos prefabricados, bueno, cómo se hace el assembly, cómo se ensamblan todo el tema de las instalaciones, aparte con un control total de dónde pasa cada una de ellas, no es que el primero llega, lo posiciona, ¿no? Con su espacio, con su pasada, con su compatibilización. Y los techos también, elementos que aquí nos lo dicen, que está prefabricado en madera en este caso, muchos de ellos ya con paneles solares, y fijaros también cómo está calzando el elemento del techo. Bueno, lo veíamos antes, pero merece mucho la pena. Hay muchísimos estudios bueno, lo hemos visto también en el vídeo al inicio, ¿verdad? Como veíamos como la velocidad del in situ versus tradicional del ejemplo de Landa. Y otros ejemplos, pero aquí, más que el elemento, que es muy impactante también, sino fijaros en el edificio que se está construyendo. Este edificio, una vez más, nadie pensaría así, no es un prefabricado monótono, aburrido. Y este es el ejemplo ahora, se llama Builders, es la misma empresa y una ingeniería que trabaja para ellos. Esta es la misma empresa que cambió el nombre del vídeo del slide 2 y 5. Pero fijaros, ellos están construyendo en Inglaterra, en Londres. Ahora con el Brexit seguramente lo tendrán un poco más complejo, pero ¿qué soluciones? De hecho, en Inglaterra ellos nos comentaban que no tenían suficiente mano de obra para todo lo que tenían que construir. Y entonces, Holanda, que es un país que vive 100 años delante del resto del mundo, vieron los prefabricadores holandeses la oportunidad de transportar los elementos prefabricados y de hecho, muchos de ellos, ya para eliminar lo que es el transporte, ya montan plantas en Inglaterra, en el Reino Unido. Bueno, aquí veis estos edificios, lo que veíamos, estos edificios. Entonces, y otros ejemplos hay, como os digo, la idea era ver también que el prefabricado ni es aburrido, ni es monótono, ni tiene por qué ser menos estético. Lo que sí que va a ser es muchísimo más productivo y sobre todo si lo combinamos con un marco BDC y a los diferentes actores los integramos dentro del marco y aplicamos elementos prefabricados. Y creo que con este puente de Francia, creo que es el último slide, sí. Y esto era lo que os quería compartir, amigos, en la reunión de hoy, un poquito una pincelada de cómo es un prefabricado por dentro. Bueno, espero que os haya agradado y si os parece, iniciamos Dani, empezamos el turno de preguntas. José. Sí, Dani. Muchas gracias por la presentación. Creo que interesante ver todo lo que, bueno, todas las ventajas que se pueden hacer con respecto déjame apagar voy a apagar el Zoom que lo tengo acá. Agradecer la presentación, que creo que todavía se siguen sumando, y interesante ver todo el panorama de la captura inicialmente de Tecla, desde que tú haces el viaje desde los parámetros con diferentes tipos de industria, proyectos, construcción, y diferentes tipos de... Voy a apagar, desactivar un poco el audio. ¿Quién más está con audio? Ya. Y por lo tanto vimos todo y creo que es sumamente interesante los puntos a tratar con respecto a elementos estructurales y el viaje que hiciste hacia lo que corresponde a elementos prefabricados y la experiencia que tienen en Europa, sumamente interesante verla, mostrarla, digamos. Yo creo que aquí Manuel Núñez será el primero que va a hacer las primeras preguntas. Me imagino, Manuel, te dejo ahí la voz, creo que estás levantando la mano, así que adelante, Manuel. Gracias, Daniel.
Primero que nada, muy interesante la presentación, José. Es importante también ver la vanguardia internacional porque finalmente también nos permite a nosotros acá en Chile tratar de transmitir también esa visión de que se pueden hacer las cosas, de que efectivamente se están haciendo temas innovadores en la construcción, a pesar de que cuesta, me imagino que en todo el mundo, y que básicamente hay que tratar de avanzar con estas metodologías y desarrollos tecnológicos. Así que felicitaciones y gracias por la presentación. Tengo dos preguntas. La primera, en general, el software, obviamente asociado a todo este desarrollo, es Tekla. ¿Te ha tocado trabajar especialmente lo que nombraba los Países Bajos con los temas IFC y cómo ha sido la interacción con respecto a este trabajo colaborativo, quizás con otras empresas también de prefabricación, que también tienen que trabajar con diferentes software, robótica, etcétera? Más que nada es el manejo de datos. ¿Cómo ha sido esa información? Mira, sí, yo la primera vez que vi un fichero IFC fue en el año 2000, 2000-2001, que era un fichero Excel que nos enviaron, un Excel desde Tekla. Ellos eran muy... O sea, hay que pensar que en el prefabricado es obligatorio compatibilizar disciplinas, porque si no, no vas a poder tener todos los elementos y no vas a poder prefabricar, no vas a poder dejar los pasos de todos los elementos. Sí, en todos ellos, por ejemplo, nosotros tenemos muy buen IFC para enviarlo a Revit, para recibirlo de ellos, imprescindible también, modelo arquitectónico muchas veces que empieza, y en todos los elementos. En realidad, el IFC se le tiene más miedos. Muchas personas dicen, uy, es que el IFC no funciona. Es que no es tomar fichero, exportar IFC y te mando un carromato de ficheros que no los puedo digerir. No, filtro elementos estructurales. Nosotros siempre decimos, filtra elementos de una tipología, a lo mejor elementos que no tengan corte, a lo mejor elementos verticales, horizontales, y pásalo de manera ordenada. Y mira, y aprende también a modelar para que tu IFC sea sólido. La idea, yo creo que el IFC es algo que hay que aprenderlo, y hay buenos cursos, ¿eh? En el Building Smart, que yo soy miembro, se han hecho cursos específicos de IFC. David Delgado hace cursos de IFC. Hay que perderle el miedo. En el norte de Europa hace muchos años de perder el miedo. No es perfecto, pero es el mejor formato y es un formato sólido para trabajar con él, sin duda. Ya, perfecto. Justamente también es la visión que comparto, que quizás nos falta un poquito de capacitación, por lo menos acá en Chile, pero hay que atreverse, hay que empezar a probar y avanzar en ese sentido. Y empezar con modelos chicos, Manuel. Empezar con modelos chicos y ver cómo interoperan. De hecho, nosotros tenemos una aspiración, es buscar a otras casas de software. Yo siempre digo que los software no somos competencia, somos colaboradores. A veces estamos en la misma cuenta, pero somos colaboradores. Con lo cual, no sé, tenemos que hacer pronto en Chile también un curso, por ejemplo, Revit Tekla Revit, o Tekla Revit Tekla, por poner un ejemplo, o Archicad, no quiero decir una marca solo, pero de hecho, es verdad, nosotros lógicamente apostamos con Trimble Connect, como mostró también Felipe, que también es un embajador nuestro de Trimble Connect, pero está bien 360, ¿me explico? O sea, que eso tiene que ser transversal y tiene que haber un formato que viaje bien y que no sea nativo. No sea que la empresa cambie de dueños y me quede con un fichero que no me sirva, ¿verdad? Hay que apostar, tenemos que apostar por IFC, y todos los que no hayan hecho un curso tienen que hacer un curso de IFC. Yo creo que es obligatorio, si os digo mi punto de vista. Perfecto, José, muchas gracias, estoy de acuerdo contigo. Manuel, ¿vas con la segunda pregunta? ¿Tenía dos preguntas o es solamente...? Verdad. No, la otra tenía que ver con el nivel de competencia. Básicamente, aquí en Chile hay un Consejo de Construcción Industrializada que básicamente recién está levantando KPI, está recién como unificando a las industrias para definir estándares. En ese sentido, el nivel de competencia que a ti te ha tocado internacionalmente conocer, ¿va asociado a políticas del Estado o a empresas que van pioneras en ese sentido? ¿Cómo ha sido finalmente el avance respecto a la construcción industrializada? Mira, en Estados Unidos, por ejemplo, no hay como entidades gubernamentales que te apoyen en esto. Es el privado. Por ejemplo, en Holanda, yo viví en Chile del 2008 al 17. Mi familia, mi mujer, mis hijas son chilenas, conozco bien la realidad ya. Pero la cultura. Está muy bien. La construcción industrializada está perfecto. Está perfecto lo que quieren hacer. Lo veo muy bien. De hecho, la persona que tengo, Ignacio, director mío de Chile, está presente. Pero yo creo que tenemos que buscar lo que llaman los yankees quick wins. ¿Sabes aquello lo que tiene el plan BIM? Nosotros llevamos el plan BIM, el tema del IMD, que era como un formato en el que en Holanda, por ejemplo, tú entras en cualquier empresa y te encuentras ese póster. Ese póster de cómo llama las piezas, cómo las envío, ¿sabes?
Entonces yo creo que es bueno que haya entes reguladores estatales, pero siempre es mucho más fuerte que lo haga el privado. Porque el privado, para ser competitivo, no tenemos que esperar a que me lo pida, no tengo que esperar a que me lo pidan. Tengo que ser más competitivo para hacer mis obras más rápido, mejor y con más calidad. Entonces, los países que más avanza es el privado, el que tira al público. Si no lo hay, perfecto que lo haga el público, pero yo creo que tiene que haber una dinámica público-privada, pero el privado tiene que buscar su nicho avanzando por ahí. Constituir usted así, el grupo me parece fantástico, pero yo creo que va más por sencillez y que todos los actores hablen de lo mismo. Perfecto. Gracias, José. Un gusto. Walter, por favor, adelante. Hola, José, excelente. La excelente grabación se presentación. ha detenido. Yo quería un poco preguntarte por dos temas, un poco ¿cómo tú ves la tecnología del fabricador, digamos, para implementar este tipo en algunos casos me imagino son desarrollos internos, y cómo esto entra, digamos, de la mano con los software digamos, ya para el proyecto? Y hablaste un poco del concepto de PPM, que no sé si... Y tratar un poco de relacionarlo, porque yo creo que ahí también está un poco entre hacer BIM, que también tiene colaboración, que también procesos, y hacer, digamos, BIC, ¿no? Entonces, no sé si puedes ampliarnos un poco más estos dos conceptos. Mira, para el tema de... Te voy a poner un ejemplo. El tema de competencias técnicas, los prefabricadores son gente que conoce muy bien su producto, que se manejan perfecto en cuanto a... O sea, no les da miedo el aplicar tecnología. Piensa que tienen máquinas, grandes inversiones, muchos de ellos. No les da miedo. En el caso de Chile, tenemos un problema que no viene del prefabricador. Ahora voy a ser un poquito crítico. Si está grabado, que me perdone si alguien lo ve y no le gusta. Pero el problema que tenemos es que las oficinas de cálculo no quieren trabajar con un modelo construible, sino que quieren firmar proyectos en base a 2D, en base a planos, papel y memoria de cálculo, y eso no le sirve al industrial, porque el industrial luego cuando hace un modelo 3D no lo ha firmado el calculista. Y entonces se siente desvalido al calculista. Trabaja con el modelo construible. Si trabajan juntos en una... Luego tendría una sesión ahí, pues si trabajan juntos y le hace un modelo construible. Nosotros tenemos clientes en Chile que hacen el modelo construible y luego están a expensas también con... O sea, no es fiel... Si no me firman que mi modelo construible es fiel reflejo de la memoria de cálculo, no lo puedo ocupar. Y entonces tienen que ir al plano 2D y volver a construir con 2D cuando podrían hacer un 3D libre de errores. Entonces, la clave y el coste no es un problema. Ahora hay versiones en suscripción que están en los $3.000. O sea, $3.000 al año. Estamos hablando de $300 mes. O sea, estamos hablando de un café al día, de una comida al mediodía, un almuerzo al día, lo que cuesta tener una oficina de ingeniería. Pero es simplemente que quieran migrar para ayudar al sector y no se queden un poquito con su metodología antigua de modelo de memoria 2D y plano, sino que se hagan responsables de la maqueta 3D y calculen con la maqueta 3D y validen la maqueta 3D. El día que pase eso en Chile, la productividad así va a ser salvaje. Es el eslabón que nos para. Y en cuanto a PPM, bueno, yo te digo, yo PPM soy un fanático total. Nosotros, como los que me conocen hace muchos años, saben que nosotros implementamos en base al marco BDC y lo más importante es establecer todo el proceso basado en PPM. Los que ya habéis hecho la certificación, o sea, tenemos que ver cuáles son los procesos, dónde mido, qué es lo que mido, qué factores controlables, qué mido en mis procesos, qué holguras tengo, y cómo puedo mejorar todo lo que estoy haciendo para minimizar las holguras, los buffers, cómo hago la transformación de lo que voy haciendo de manera que sea más óptima. Entonces, el PPM es absolutamente clave. El PPM es el que para mí, en el BDC es el que lo basa todo.
Porque fijaros que yo cuando os mostraba el PPM en el que hacía la entrada temprana del prefabricador, lo que he hecho es poner a los otros elementos sobre el PPM. El PPM, el proceso del proyecto, es la clave. Estudiarlo bien, simularlo bien, hacer las revisiones que sea Ministred, qué mido y cómo, cuáles son mis factores controlables y cómo son mis métricas, cómo puedo reducir mis holguras. ¿Y esa qué me conduce? A reducir la variabilidad, a que no tenga más menos mucho tiempo, sino que lo entregue en el día. Yo creo que el PPM, para los que os estáis, yo diría que cuando hagáis la certificación, si los que no lo hayan hecho, tú te certificaste antes que yo, antes, somos amigos de muchos años, tú te certificaste en un grupo anterior mío, pero es súper importante que sea el elemento que más estudie del marco BDC, con mucha diferencia. Perfecto, ahí se ve bien, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna consulta o duda? Yo creo que se ha dado una dinámica súper buena, José, con lo que tú acabas de presentar. Creo que es un tema importante respecto al alcance de la utilización de un software, el alcance de utilización de un Common Data Environment y lo primordial, digamos, cómo llevamos el tema del BDC, el PPM, lo acabas de mencionar bastante bien. Eso, y cómo ha ido la evolución hacia el prefabricado, así que me pareció muy interesante y muy importante lo que nos pudiste mostrar, la experiencia que han tenido en Europa y también conocer la idiosincrasia y la cultura chilena, eso es importante también. Creo que las preguntas han sido súper buenas en ese sentido, así que te agradezco tu tiempo, la disponibilidad del día de hoy. Esto te dejo, no sé, Daniel. Diego, ¿quieres hacer una Sí, pregunta? muchas gracias, Daniel. José, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación. ¿Cómo has estado? Ok. José, de cara a las aceleradoras, o sea, uno busca, digamos, o pretende como latinoamericano, pretende buscar una aceleración porque sabemos que nos lleva años luz en la parte europea. Eso, pues, digo, como no es un secreto para nadie en Latinoamérica. ¿Qué elementos aceleradores podemos implementar en nuestras compañías o en nuestro ecosistema latinoamericano para acelerar esa evolución del prefabricado? ¿Qué es lo que pasa? Está el temor, pues primero el temor en conocimiento, segundo temor en capacitación, pues tenemos temor en conocimiento y cuando nos capacitamos como que no nos la creemos, no nos la creemos que sabemos hacerla. Y ya tercero, pues obviamente saber implantar esa aceleración dentro de las compañías para poder acortar, digamos, el desarrollo que ya nos llevan. Tú que estás en los paralelos de los dos, o sea, estás en la parte europea y en la parte americana, ¿cómo nosotros podemos implantar aceleradoras que nos puedan llevar a cortar esa brecha? Muchas gracias. Muy bien, gracias por tu pregunta, Diego. Mira, para mí la clave está... yo vendo software, pero el software no es lo más importante. Lo más importante es el conocimiento. O sea, si vas a buscar un consultor que haya implementado soluciones antes, que en lugar de aprender contigo y aprender juntos, te dé tips que haya aprendido con anterioridad. Muchas veces en la TAM no valoramos al consultor, no valoramos la persona que lleva muchos años preparándose para dar esa capacitación. Y es importantísimo, la brecha no es el software no es la brecha, es el conocimiento, son las buenas prácticas. Mira, yo te cuento, nosotros hacemos, yo de lo que más orgulloso me siento, ni siquiera es del software, es de que resolvemos 50.000 preguntas al año. 50.000 preguntas, en 10 años son 500.000 preguntas. Es ir aprendiendo de todos los clientes. Entonces, la clave está en buscar personas que se hayan atrevido a fallar, en que tengan lecciones aprendidas. Porque ahí es donde se acorta la brecha. La persona que le ha costado y que tiene 2 lecciones aprendidas, la tercera va perfecta. Entonces, no, yo creo que es ir a buscar personas que se atrevan, que lo hayan hecho. Y otra cosa importantísima en BDC, en software, en implementaciones, es que la dirección general de la empresa esté implicada. Si no está implicada, no vamos a ningún lado. No vamos a ningún lado. Si le mostramos los beneficios y le hablamos lo que entiende, plata, ni tecla, ni modelo 3D, ni macros de usuario, ni grasshopper, ni diseño generativo, lo tiene todo. Pero no le hablemos de esas, como dirían, de esas huevadas. No, nosotros hablemos de dinero. Esto acorta tiempo, esto acorta dinero. Hace 30 años que hay unos señores que lo hacen. Y lo hacen porque en Finlandia, a 20 bajo cero, es que tienen que poner incluso mantas para que frague el hormigón. Lo tienen que calentar, ¿me explico? Ellos o prefabricaban o no construían. Ellos lo iban haciendo mucho tiempo. Busquemos quién lo hace, quién me enseña. El software está disponible para todos,
Pero ¿quién me enseña? Hagamos un buen curso, que me enseñen buenas prácticas, no los iconos, buenas prácticas. Ahí está la clave para mí. Ok, muchas gracias, te agradezco. Estás bien. No. Perfecto. Agradecer de nuevo, José. Walter, ahí te dejo la última palabra para que puedas dar cierre. Agradecer también ahí a José, a su presentación. Y damos el avance ahí a Walter. Adelante, Walter. Sí, no, bueno, gracias José por la presentación. En verdad, un poco invitarlos a que sigan participando en la red BDC de Chile. Creemos que esta es una forma de poder mejorar la industria en cada país, en Latinoamérica, y compartir experiencias. Y bueno, y con ese espíritu, es una red gratuita que une a diseñadores, a constructores, a proveedores de software, a empresas que prefabrican, y todo aquel que quiera y tenga el sueño de querer transformar la industria, que forme parte, digamos, de esta red. Lo único que le pedimos es que exponga un poco lo que sabe, un poco comparta su conocimiento y quiera sumar, ¿no? Y después las cosas se van a ir dando a medida que uno trabaje, digamos, en ellas, ¿no? Así que, José, gracias por tu tiempo, gracias a todos los que estuvieron. Vamos igual a compartirlos un poco a través de nuestras redes, y nada, seguirlos, instarles a que se sigan sumando, y por favor sigan compartiendo con nosotros, básicamente. José, palabras finales. Nada, un gusto, amigo. Gracias, Walter, por invitarme. Un saludo para todos. Muy buena la energía que ponéis, Dani, Walter, las horas que ponéis. Pues uno hace de espectador y le invitan y hace una presentación y la pasa bien entre amigos, pero hay personas que dedican mucho tiempo a invitar, a seguirlo. Walter, José, cuando presenta, venga, ponte las pilas. O sea, esas horas que dedicáis, yo creo que es muy bueno que la gente lo sepa, lo aprecie y lo valore. O sea que, más que me lo agradezcáis, os agradezco ya a vosotros el esfuerzo que hacéis, lo que impulsáis, y que va a tener muy buenos resultados. Excelente. Cuidado mucho. Muchas gracias, agradezco tus palabras, agradezco, digamos, lo que nos acabas de mencionar. Y vamos a dar por cerrada esta sesión de hoy. Nos vemos en 2 semanas más. Estamos preparando el próximo invitado que nos pueda presentar más sobre BDC o alguna otra metodología. Que estén muy bien y muchas gracias a todos. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.